el Somu, naveguemos los mares. Nuestra bandera es desplegada en los vientos de alta mar. En las 200 millas, el emblema nacional, su sol y su luna, vigías constantes, de noche y de día, marinos mercantes. Somos un orgullo nacional. Somos con mucha fe y paz. Marineros con valor sobre el radio mar. Pescadores en los ríos de nuestro litoral. Somos, queriendo tu nombre de gritar, formando mi camino otra vez del ancho mar. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Nos encontramos hoy en el barrio de La Boca, un barrio que respira no solamente fútbol, sino también la historia de la Marina Mercante, un barrio icónico, ya lo hemos comentado en programas anteriores donde se celebraba justamente el Día del Marino Mercante. Y justamente por esto hemos decidido grabar este programa en un lugar tan icónico como lo son los cafés del barrio de La Boca, porque vamos a recorrer la historia del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, que en un momento no se llamó de esta forma, pero para justamente navegar en la historia del sindicato tenemos una presencia especial, un invitado especial que nos contará de una manera viva la historia de los años del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos. Iremos desandando de la mejor manera posible en estos minutos nada más que tenemos de programa la historia del sindicato y lo que vivían no solamente los trabajadores, sino también nuestro país. La actividad marina mercante inserta en la historia de la República Argentina. Así que los invitamos a pasar los próximos minutos en esta charla tan importante que vamos a tener con la historia del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos. Y como les decíamos, el programa de hoy es especial por la presencia de un invitado muy especial. Es Armando Cuenca, un trabajador de 94 años. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Armando? Muy buenos días. Buenos días, señor. Te agradecemos muchísimo tu tiempo. Sabemos que, bueno, tenés un tiempo en tu casa para descansar, pero aceptaste venir acá. A nosotros nos interesa reconocerte como trabajador y por tu experiencia, por lo que has vivido a lo largo de todos estos años y aprovechar, ¿por qué no?, toda tu experiencia y contar lo que ha sido la labor de un marino mercante desde sus inicios. Por eso nos interesa entrar en tu historia y conocer cómo empezaste en el trabajo marítimo. ¿Había un interés en vos dado por familia que trabajaba en la Marina Mercante? ¿Cómo empezaste? No, buenos días. No, simplemente imagínese, yo iba a cumplir los 16 años y sé que tenía que trabajar en algo. Imagínate, yo soy una familia humilde y numerosa. No tengo un estudio, tenía 6º grado, imagínese que para la época era bastante también. Y entonces quería navegar, quería conocer un poquitito más de acá de la República Argentina, aunque no la conocía todavía, pero quería conocer un poco el extranjero, a dónde podía ir. Entonces me dijeron, ¿y por qué no te enrolás así en la Marina Mercante? Que es así como es. Entonces estuve preguntando y hasta llegué a la calle Necochea, que era el Sindicato de Obreros Marítimos. Se llamaba FOM, Federación Obrera Marítima, en esos años. Entonces fui ahí, me dijeron, bueno, sí, vamos a anotarlo, pero va a tener su tiempo para esperar porque había poco barco y las tripulaciones, como siempre, la gente, los obreros sobramos muchas veces. No sobramos, pero es un poquito más de más. Bueno, y ahí empecé después de 2 o 3 meses que conseguí embarcarme. Hice unos viajes remolcando en un remolcador que se llamaba El Campeón. Mire qué nombre, era chiquito. Remolcábamos una... Ese fue tu primer embarque en El Campeón. Embarque, sí. Íbamos, navegábamos, hacíamos un viaje, remolcábamos una chata al Uruguay. La cargaban de Pedregullo y la traíamos para acá. Después de hacer unos viajes de ahí, tuve que desembarcar para dar el viaje solidario. ¿Qué era el viaje solidario? El viaje solidario consiste en que, como éramos, ya le digo, el personal para embarcar había más que los barcos. Entonces uno tenía que, no era obligación, pero existía el compañerismo de decir, bueno, yo me desembarco, que suba otro año, otros meses. Y entonces ya cambié de barco, hice unos viajes a Sudáfrica, en un barco que se llamaba
ya todo lo que le estoy contando, señor, no existen más esos barcos, ni las empresas. Se llamaba el Ombú. Íbamos a Sudáfrica, a Durban y a otro puerto que se llamaba Capeton. Y dábamos la vuelta por el Océano Índico, allá en la punta de abajo, y subíamos y remontábamos el Océano Índico y fuimos a un puerto que también se llamaba Lorenzo Marque, ¿no? Bueno, hice unos viajes ahí y también había que bajarse, pues lo hacíamos todos, bajarse de ese barco y dar el viaje solidario. Y entonces en un gobierno, había un gobierno que había entrado en el año 38, la fórmula era Ortiz-Castillo. Y estando en ejercicio el señor presidente, adquiere una enfermedad incurable, la ceguera, y renuncia a la presidencia, que al poco tiempo muere. Y toma el gobierno el vicepresidente que se llamaba Ramón Castillo. Y creó una empresa que se llamó Flota Mercante del Estado, que tenía no sindicatos, sus oficinas ahí en la calle Sarmiento 580. Ahí se comienza a organizar un poco la flota, la marina mercante en la República Argentina. Usted ya estaba trabajando, tenía aproximadamente unos 3 años de antigüedad trabajando, embarcado. El primer embarque, cuéntenos un poquitito cómo fue esa experiencia. Usted tenía 16 años, entra ¿cuál fue su cargo, su trabajo allí? Muy bien, muy bien. Carbonero, se le decía. ¿Qué consiste el carbonero? Se carga el barco con carbón para consumo del barco, no para llevar como carga. Se carga el barco de carbón para consumo del barco. ¿Cómo va la propulsión del barco? A carbón, a vapor, ¿no? Como se le dice, a vapor. Se llenan las calderas con agua, por supuesto que es así, y uno en los hornos pone el carbón, lo enciende, lo prende, y se calienta, que el agua esa pasa a ser vapor. Y ese es el que le da la propulsión a la máquina para poder navegar. Máquinas alternativas, se le llama, muy antiguas. ¿Y usted le acercaba el carbón al foguista para que él lo meta? Sí, hice el trabajo, un año más o menos, le acercaba el carbón con medio de carretillas, eso ahí en el barco. Y después, ¿cómo se llama? Ya pasé a ser foguista. 16 años entonces, y usted llevando el carbón. Carbonero se decía. Y después pasé a ser el foguista a carbón. Y una suposición, un barco de esos tenían 3 calderas, ¿no es cierto? Trabajábamos 4 horas, se descansa 8 y vuelve a trabajar. O sea, trabajaba 8 horas por día. Amén, que había que hacer horas extras también, ¿no? Bueno, cuando se hace la flota mercante del Estado, para nosotros... Igualmente, antes de avanzar en la flota mercante del Estado, nos interesa ir conociendo más detalles de lo que hacía usted y de cómo iba adquiriendo su trabajo. Vamos a conocer una etapa especial o un momento especial para los trabajadores de aquella época que nos cuenta Armando, cuando esperaban ese día donde se hacían las cantadas en el frente de la Federación, convocando a los trabajadores. Si no le parece mal, ¿nos puede contar ese momento cuando los llamaban, los convocaban para ir y embarcarse luego? Sí, claro, porque a la tarde... Casi siempre mejor teníamos la suerte de que había unos embarques. Se puede embarcar, o sea que se desembarcaba algún compañero por licencia. Más licencia casi no existían, pero se desembarcaba por dar el viaje solidario porque tampoco no era justo que trabajara todo el año y no se desembarcara habiendo compañeros en tierra. Entonces a las 6 de la tarde, a las 18, antes de las 18, porque a esa hora ya cerraba, si había embarque se le cantaba la lista, como se le decía. Entonces preguntaban, a ver, se necesita un foguista, un marinero, esto para el barco tal. Y se fijaban en la lista de ellos quién estaba primero, porque había que respetar por orden las listas como estaban. ¿Y esto dónde se hacía? En la calle Necochea. Vamos a ir entonces, si no le parece mal, Armando, a la sede de la antigua Federación Obrera Marítima en la calle Necochea, para conocer este lugar tan cargado de historia, donde trabajadores se reunían y recibían su convocatoria para el embarque. Nos hemos trasladado ahora a la calle Necochea, siempre en el barrio de La Boca.
en lo que era antes la sede de la Federación Obrera Marítima. En este lugar, como nos contaba Armando, se llevaba a cabo la llamada a embarcación, lo que se llamaba las cantadas, para que los trabajadores comenzaran a embarcarse y así iniciar su trabajo. Contanos, Armando, cómo era ese momento en el que eran convocados y llamados para irse y embarcarse. Sí, a las 6 de la tarde más o menos, siempre se cantaba la lista para embarcar, si es que había plaza en algún barco, se cantaba pues, respetando siempre la lista como estaba anotada en la seccional. Entonces por sesiones se llamaban 1, 2, 3, 4 foguistas, en máquina, en cubierta 1, 2, 3 marineros, si es que había plaza, y si no, y volvemos al otro día, y así se pasaba también algunos meses sin embarcar, pero nos favoreció mucho a nosotros, dentro de todo, la desgracia de muchos, la felicidad de unos pocos. No se olviden, señores, que en el año 40, más o menos, se creó la Flota Mercante del Estado. Y fue una empresa que, si bien era del Estado, dio bastante empuje a lo que fue más adelante la Marina Mercante. En el gobierno de Ramón Castillo, en ese tiempo estaba la guerra y era un azote lo que pasaba acá en el mar. Imagínense, había un acorazado que se le daba acorazado de bolsillo, era el Gran Respect alemán, que después lo hundió el mismo capitán acá en el Río de la Plata. Ese barco estaba, imagínense, al acecho de cualquier barco que salía, tanto de la Argentina como del Uruguay y especialmente de Brasil. Entonces, barcos que casi todo, imagínense, estaba menos la Argentina, toda Europa estaba en guerra. Cualquier barco de esa bandera lo hundían, si no era alemán. Entonces, prefirieron los señores armadores dejarlos del barco acá, los que habrán quedado en Brasil, pero acá dejarlos en el puerto de Buenos Aires, venderlos por poco precio, o porque si no, arrendarlos, como también se dice. Y entonces, como si ahí se armó la Flota Mercante del Estado. Y desgraciadamente para muchos, afortunadamente para unos pocos, hubo buenos sueldos, porque se pagaba el porcentaje, como si bien no estábamos en guerra, pero éramos beligerantes, pero estábamos muy cerca. En una tarea de riesgo. Era una tarea de riesgo, señor, sí. Imagínense cómo se llama, que los pagaban el 100% de sobresueldo, que incluía todos los beneficios sociales, ¿no? El 100%. Después, como se fue empeorando, los aumentaron al 150%, ¿no? Y como fue peor, que al último se le declara la guerra a Alemania, que se le decía al eje, un año antes más o menos, presionado, no presionado, motivos, eso lo dejo para los gobiernos. Se llegó a pagar el 200%. Imagínense que un obrero ganaba 160 pesos de sueldo y estábamos adquiriendo casi 500 pesos por mes. En esos años, el 41, 42, 43, era una fortuna la que ganaban. Usted me está contando historias del año 41, de la década del 40, pero ya más adelante, año 55, es derrocado el gobierno del general Perón. La conducción de lo que era la central obrera tenía denuncias de responder a la patronal, y la Federación Obrera, la Federación Marítima, ya llamada de hecho SOMU, Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, comienza a debatir la necesidad de una nueva conducción. Y hay una vieja historia de un enfrentamiento y de un momento muy espeso, si se quiere, violento, en el Teatro Alberdi, aquí nomás en el barrio de La Boca. Cuéntenos un poquitito cómo fue esa situación en el momento en el que se eligió la conducción del sindicato. Sí, mire, no se olvide, señor, que en el año 50 fuimos a una huelga nosotros. Primero se le hizo un preaviso a la patronal de 24 horas. Como no respondieron satisfactorio para nosotros, se hizo un paro de 48. Y al no tener respuesta tampoco, se hizo un paro de 72. Y después de ahí sí, se declaró la huelga, perdón, señor. La huelga empezó el 18 de mayo de 1950. Tuvimos 77 días de huelga. La vuelta al trabajo se hizo el 4 de agosto. Cuando nosotros fuimos al barco, ya estaba tripulado por ex compañeros, porque ya no eran compañeros, que habían traicionado el movimiento. La asamblea, como iba a haber tanta gente,
no se hizo acá en la calle Necochea, en este hall, que también entra un poco de gente. Se hizo en la calle Almirante Brown, en el Teatro José Verdi, un salón, un teatro grande que era un cine. Entonces fuimos ahí con una intervención. Había un capitán que se llamaba Valgendre, de la Marina de Guerra, estaba al frente porque estaba intervenido el gremio. Estaba derrocado también, pero estaban los dirigían, como que dice, los militares y algunos patronos. Bueno, fuimos a esa asamblea. Imagínense que acá en la esquina de la calle Necochea había un comité comunista y enfrente había un bar muy famoso que se llamaba Asunción, que ahí compartían también muchos compañeros comunistas. Y teníamos nuestra reyerta acá en la calle Necochea, bla, bla, en el tiempo de la huelga y después. Bueno, se hizo la asamblea, muy grande, muy importante. Y llevábamos nosotros como se acostumbra, nuestros candidatos para que presida, para secretarios de actos y los oradores también a la lista. Pero se puso muy pesada la asamblea. Y entonces el compañero que llevábamos, se llamaba, me acuerdo, Vicente Hermida, renunció a la presidencia para ponerse en la lista de oradores. Fue la mejor salida que tuvo para hacerla más aplacable. Entonces el señor interventor, que estaba en ese momento, que se llama Capitán Valgendre, no tuvo mejor idea que, como corresponde, de llamar que elijan un nuevo presidente de mesa para que dirigiera. Entonces nombraron un muchacho que era justamente compañero, pero era comunista. Se llamaba, están fallecidos todos, se llamaba Bonomi. Me han registrado, lo nombro porque era de frente comunista. Y me nombraron a mí. Entonces fue como una pequeña pulseada y gané yo la presidencia. Y entonces tuve que presidir la presidencia. Y estaba eso que ardía. Imagínense que íbamos a gastar hasta el último pucho para que los comunistas no tomaran el gremio. Y los peronistas se plegaron entre ellos. Entonces estaban los peronistas y los comunistas, pero los peronistas estaban bastante débiles, habían derrocado a Perón. Pero los comunistas sí, estaban fuertes. Pero le dimos vuelta a la asamblea. Y afortunadamente ganamos la asamblea y salimos de la central obrera porque, le digo siempre, señor, una central obrera, cuando es dirigida por auténticos obreros, esa es la verdadera, pero no dirigida por patronos. Nosotros vamos ahora a pasar a ver el testimonio también de otros compañeros marítimos que cuentan un poquitito su historia y lo que la vida o el testimonio de Cuenca representa para el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos. Bueno, acá el tema es referirme al compañero, el amigo, un histórico del gremio como es Armando Cuenca. Yo puedo conocerlo algo, yo lo conozco hace 56 años, porque era contemporáneo con mi papá. Un histórico militante, un laburante, un hombre muy respetado, un hombre que conoce la historia del gremio. Acá a través de Cuenca hoy y de otros compañeros como Demito, que en algún momento lo van a tener con ustedes, ellos pueden hablar de la historia del gremio porque la vivieron. Son gente que le dieron la posibilidad que el gremio esté donde esté hoy. Son la historia de... Cuenca fue un luchador, un hombre que viene de la pre-50, cuando el gremio recién nace como Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, ya Cuenca monta los barcos. Entonces es un hombre que nos da la posibilidad de, en vida, porque la historia la vemos entrar en los libros. En el caso de Somo, tenemos esta posibilidad que no podemos desaprovechar, que compañeros viejos marítimos, representativos, puedan decirnos la historia del gremio. Cuenca, Demito, hoy no está mi papá, pero en ellos está representada la historia del gremio. Bueno, hablar de Cuenca es hablar de la historia del gremio nuestro. Hace muy poquito se le dio una medalla a su trayectoria y para nosotros es un ejemplo como viejo marino de tener un hombre como él, que luchó, que buscó conquista para su compañero y para su gremio. Es la suerte de estar en este momento y compartir con él, como vamos a estar el próximo martes con todos los jubilados en la Quinta de la Amistad. Yo tuve la suerte personalmente de haber navegado con él y de hablar muchísimo, porque en esa trayectoria que fuimos a Estados Unidos, más o menos el viaje duró 70 días. Yo comencé a navegar en junio de 1958 y él comenzó a navegar en 1947, cuando
era la FOM, la Federación Marítima. Y en ese año, fin de ese año, se cambió al Sindicato Obreros Marítimos Unidos, SOMU. Una trayectoria extraordinaria. Después de hablar con él de toda la historia, de todo lo que han pasado en los barcos, de la historia, porque él que conoce de la otra generación que conoció a esos marítimos que venían luchando, los que consiguieron, los que trabajaron para conseguir 8 horas de trabajo, de tener un domingo libre, porque antes no había horario, se trabajaba de la noche a la mañana, y ahí empezó el gremio a luchar para buscar conquistas. Y gracias a ello a nosotros continuamos en diferentes formas porque el tiempo ha cambiado y siempre el gremio estuvo luchando porque se vive de política también y con las malas políticas perdemos conquista. Y es una lucha continua, por eso estamos atrasados en muchas cosas porque conquistas que hemos tenido la hemos perdido y estamos luchando para conquistarla de vuelta. Gracias a Dios tenemos buenos compañeros que se están preocupando por eso. Y nosotros, los jubilados, que nos están dando un espacio, los estamos aprovechando y tenemos a nuestro Cuenca para reunirnos con él, para hablar del tiempo pasado y para enseñarle a esta nueva juventud dónde están, lo que tienen y cómo lo tienen que cuidar. Porque esto no es fácil. La lucha siempre es continua. Y todas estas conquistas logradas las tienen que mantener, porque ellos son el futuro. Nosotros somos el pasado. Gracias. Conocimos la idea entonces y el concepto que tienen trabajadores marítimos y representantes del sindicato de la figura de Armando Cuenca. Ahora nos encontramos en el predio que el sindicato tiene a través de la Fundación Azul. Estamos en el buque de navegación, de capacitación para los trabajadores marítimos, y el recorrer la historia con vos, con tu historia, con tu testimonio, nos lleva a plantearnos y a preguntarnos cómo ves desde tu experiencia, desde todo lo que has vivido, la actualidad del trabajador marítimo, después de tantos años de lucha y por qué no hasta haber padecido traiciones y demás problemas. No, pero esto es una reivindicación muy importante. Imagínense, está bien que los años van mejorando en todas partes, pero acá el Marina Mercante ha mejorado muchísimo, pero muchísimo. En el tratado en los barcos, en la convivencia, el medio de trabajo que hay en los barcos. Imagínense que en mi época el trabajo era casi todo barco a carbón, en su mayoría. Había un barco de casualidad de petróleo, a motor no existía. Y yo cuando me jubilé tuve la suerte ya de navegar en barco automatizado. Ahora estamos parados en un barco pesquero reacondicionado para capacitación del trabajador marítimo. ¿Cómo eran tus primeras jornadas? ¿Qué necesitabas vos para embarcarte? Muy bien. Lo primero, había que averiguar dónde estaba, yo fui a averiguar y era en la prefectura. Y en la prefectura me extendieron un permiso que se llama un permiso en blanco. Con ese permiso yo podía presentarme al sindicato, asociarme y a ver si conseguía un barco, embarcarme. Y así embarqué. El primer embarque que hice lo hice en un barco, por supuesto, de carbonero, en un barco a carbón. Muchos creerán cuando uno dice a carbón que es para una fiesta, para un asado. No, señores, se trabaja la propulsión del barco en esos años, es por medio del vapor. ¿Pero qué capacitación tenías vos antes? Nada, primero nada, embarqué de carbonero, a tirar carbón para los foguistas. Y con el tiempo, ya un año más de carbonero, pasé a ser foguista. Y atender tres horas en una caldera para dar, sabemos bien, el agua entra a la caldera, pasamos a hacer vapor puro, y con ese vapor va la propulsión a la máquina, y la máquina camina a vapor. En esos años, hoy imagínense, está automatizado. Hasta me sentí con orgullo, yo cuando dejé de navegar estaba en un barco, que era el primer barco que llegaba a la Argentina automatizado, que era de una empresa que se llamaba Botachi y el barco se llamaba Punta Malvina. Y un orgullo sinceramente para nosotros haber compartido este tiempo con usted, le agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias, el agradecido soy yo. Imagínense que para mí jamás había pensado una cosa que a la vejez, porque tengo mis pequeños 94 años, no sé si lo sabrá. Para mí es un honor muy importante poderme manifestar algo de lo que fue la Marina Mercante y lo que es en la actualidad.
Le debemos un documental entero a usted, Armando, con toda su historia, y es lo que les prometemos. Vamos a tratar de presentar un trabajo un poco más amplio. Se imaginarán que más de 40 años de trabajo se merecen un tiempo más especial aquí en Sumu TV, contando la historia de Armando y paralelamente la historia de la Marina Mercante, la historia del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos. Para nosotros ha sido sinceramente un placer haber compartido con ustedes este programa. En la próxima semana nos encontraremos nuevamente con Sumu TV. Muchísimas gracias y hasta entonces.